Buenos días a todos. Voy a pasar lista, por favor, si son tan amables. Kevin, Erika. Presente. Buenos días. Buenos Andy. días. Sandra. Presente. Liliana. Anaís. Daniela. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Daniela. Yatsiri. Yairet. Marta. Alicia. Diana. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Keila. Buenos días, presente. Buenos días, Keila. Dulce María. Presente. Buenos días. Alma Fernanda. Buenos días. Presente, buenos días, profe. Buenos días. Arturo. Rubí. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Víctor Hugo. Presente, buenos días. Buenos días. Miriam. Dianetsi. Mónica Adriana. Jessica. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Dulce Denise. Axel. Presente. Buenos días. Víctor Manuel. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Víctor. Diana Laura. Presente. Buenos días. Y Sacaúla Moreno. Juana Iris. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días, Dulce Denise, Yatsiri, buenos días.
Muy bien. Bueno, les voy a compartir la ventana de la presentación para que podamos comenzar a trabajar nuestra sesión del día de hoy, chicos. Les voy a pedir que me confirmen si lo alcanzan a visualizar. Sí, profe, ya se ve. Gracias. Ok. Bueno, chicos, pues entonces comenzamos. Hoy tenemos únicamente una hora, entonces hay que darnos prisa para poder cumplir con todo lo que tenemos que revisar. ¿Cómo les fue con su investigación sobre los países? ¿Pudieron encontrar los datos? Les pedía que me ayudaran con los 5 continentes. ¿Sí pudieron encontrar los 5? Sí, profe, pero se confundía porque en algunas páginas te decía que tenía, por decir, de Asia tenía 48 y te decía números, entonces no sabías bien cuál era el número exacto de cada país, de ¿Había cada otro dato, continente. además de 48, por ejemplo, de Asia? Yo encontré otro que decía 49. Y era seguramente China Taipei, ¿no? La diferencia. Ay, no me acuerdo. Pero es que es que era que uno tenía, según América, 34, por eso tampoco lo tomé ese dato. Ujú. Porque como ya habíamos visto América y tiene 35, Sí, entonces me fui por otro. sí. Y seguramente encontraron algunas páginas que tenían más, porque contabilizaban como territorios independientes a Puerto Rico y Alaska. Entonces, ahí qué bueno que contrastaron con varias fuentes para poder aterrizarlo. Ujú, muy bien. 35 de América, sí, ese ya lo vimos, lo manejamos, ya un dato seguro. Posteriormente viene Europa, ahí seguramente también encontraron algunas variaciones. Oficialmente son 50, pero seguramente encontraron páginas donde les decía que había países euroasiáticos y algunos no los cuentas, que son 6. Entonces se los podrían haber reducido a 44, ¿sí? Pero oficialmente son 50. Yo Ok, encontré aquí que de estoy. Europa eran Sí, 51. ¿Perdón? bueno, Encontré que de Europa eran 51. En Europa era 51. ¿Cuál es el 51? ¿Por qué? Y aquí alguien más me quería comentar. 50. Bueno, nosotros vamos a manejar 50, ¿sí? De Asia, 49, ¿sale? ¿Qué me falta? África. África, ¿cuántos países encontraron? 54. Excelente. Y por último nos faltaría Oceanía. ¿Cuántos encontraron de De Oceanía, este chicos? encontré 14. 14. ¿Alguien más encontró un dato distinto? profe, a mí de África me salieron 55. 55 también. Ok, bueno, vamos a revisar ya a detalle país por país. A veces sucede que hay algunos territorios, también en estos continentes como África, que son dependientes. Entonces, algunos los contabilizan como país, pues, un país adicional en esta lista. Algunos otros lo manejan como un país tal cual dependiente de un territorio europeo, y eso lo vamos a revisar para que ustedes tengan pues toda la tranquilidad de poder analizar qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ahí no se preocupen, vamos a ir avanzando, ¿sí? Y de esta manera poder tener el total. El dato con el cual ustedes van a trabajar, o con el que seguramente trabajaron, fue 201 países, ¿sí? De acuerdo a la situación
que nosotros hemos platicado y lo que revisamos en nuestra materia. Entonces iremos sumando poco a poco países. De estos 201, ustedes conocen ya 35. Nos faltan muchos por conocer, ¿eh? Entonces es un reto que al final de este cuatrimestre ustedes puedan conocer al menos los nombres y las capitales de todos los países del mundo, ¿sí? Vamos avanzando. Todavía nos faltaría por ahí estamos hablando llevamos un 15% prácticamente de conocimiento del mundo en cuanto a países y capitales. Nos falta todavía entonces una buena cantidad, nos resta el 85%. Entonces hay que estar sumamente preparados, ¿sí? Para poder conocer todos el resto de los países que nos faltan. Y como son muchos y nuestro programa pues es corto en unidades, pero en contenido de cada unidad es muy extenso. Por eso les comentaba la sesión pasada, no podemos detenernos. Ya hicimos un repaso, hicimos como una introducción de qué países iban a encontrar en este primer continente que es Europa y un poquito de Asia, ¿sí? Y entramos de lleno hoy entonces con nuestra semana 2 ya para poder analizar Europa, ¿sí? Retomo esto, chicos, que la semana pasada pues no nos dio tiempo de presentarlo por escrito, lo correspondiente a las recomendaciones. Acuérdense pues que a mí me gusta que interactuemos, que dialoguemos, que hagamos retroalimentación en nuestra sesión. El respeto también es algo muy importante. Los dispositivos tecnológicos pues ahora son nuestra herramienta de trabajo principal. Aquí ya no hay de decir, es que el celular nos distrae o la computadora, no. Al final pues en ellos estamos trabajando, ¿sí? Y por último, 2 puntos referentes a las cámaras. Habrá momentos en cuando nosotros hagamos alguna actividad que yo les pediré que su cámara esté activa para monitorear cómo estamos trabajando, ¿sí? Entonces vayan teniéndolo en cuenta porque habrá sesiones en las cuales sí tendrán que abrir sus cámaras para que nos podamos pues estar interactuando todos de manera visual, ¿sí? Por favor, contémplenlo. Yo sé que a veces en casa pues es difícil tener un espacio destinado al trabajo, ¿sí? Entonces ahí buscaremos o les recomiendo que busquen un sitio donde se sientan cómodos para que podamos utilizar las cámaras. El micrófono, como ya lo hemos venido haciendo desde la semana pasada, lo que les estoy pidiendo es que cuando haya pues una información que yo solicite a ustedes, utilicemos el micrófono en lugar de el chat para que pues sea más ágil, sea más rápido y también para que escuchen una voz distinta a la mía, ¿no? Porque he leído un poco sobre esta cuestión de la formación a distancia y hay algunos datos que hablan que 10 minutos es el tiempo que ustedes están plenamente pues abiertos a la información. Pasando esos 10 minutos, seguramente hay un pequeño bloqueo y ustedes se distraen. Entonces, que escuchemos voces diferentes nos ayuda a cambiar este entorno y a poder ser más eficientes. Entonces, esa es una situación con la cual van a tener que trabajar. Micrófonos siempre y cuando que yo les pido la información o cuando ustedes quieran dar su punto de vista, como lo acaba de hacer Dulce, ¿sí? Como lo hizo Diana también, para que estemos interactuando brevemente. Adicionalmente, les presento nuestro programa. Nuestro programa, fíjense, en todo lo que nosotros hemos trabajado de América, pues hay mucha coincidencia, ¿no? Solo que en Geografía 1 nos hablaba de América y lo dividía en 4 partes. Aquí lo que vamos a ver no son 4 partes, sino 4 continentes. Y revisaremos también estos temas que ya hemos hablado, la geología, la orografía, revisaremos también la hidrografía, tanto de Europa como de Asia, África, etcétera. Su clima, la vegetación y la parte de generalidades con la lista de países, su idioma, la moneda y la religión. Fíjense, el programa no nos marca ver los atractivos, pero obviamente tenemos que verlos. Entonces, los iremos agregando. Les decía, no vamos a ver los 50 países, es sumamente difícil, pero sí veremos los principales atractivos del continente. Y en el caso de Europa, pues nos centraremos en 3 países a los que les dedicaremos un poquito más de tiempo, que van a ser los que participan en el top 10 mundial. Ahora lo veremos. Estamos hablando de Francia, Italia, España.
¿sale? Entonces, esos serían prácticamente los más fuertes con los que trabajaremos. En la parte asiática, ahí los más interesantes, los más importantes son China, Japón, Corea del Sur, la India, que también es un sitio sumamente importante, y estamos hablando que están surgiendo ahora en el turismo países como Emiratos Árabes, como Qatar, ¿sí? Entonces, también los revisaremos como los más interesantes y los más relevantes. África, decíamos, un continente con el que no tenemos mucha relación. Es ciertamente difícil poder conocer o interactuar con este continente, pero lo revisaremos. Allí hay algunos países que también son relevantes en turismo. Estamos hablando, por ejemplo, de Sudáfrica, Kenia, Egipto, Marruecos, Madagascar, ¿sale? Entonces, todos esos países son interesantes desde la perspectiva del turismo y también los revisaremos. Nos faltaría la parte de Oceanía. En Oceanía, al ser un territorio muy pequeñito, lo dejamos hasta el último, ¿sí? Y este territorio, pues, debido a la forma, a la división geográfica, inclusive a la parte, pues, hidrográfica, vamos a tocar principalmente dos países, que son Australia y Nueva Zelanda. No quiere decir que las islas que lo conforman, Papúa Guinea, ¿sí? Samoa, todos estos países no sean importantes, pero el turismo se concentra en estos dos sitios, en Australia y en Nueva Zelanda, ¿sí? Así lo iremos revisando poco a poco. Chicos, aquí hago un cambio en nuestra evaluación. Si se dan cuenta, como estamos pidiendo constantemente tareas, al menos una vez a la semana, y también actividades, la intención es hacer una vez a la semana, principalmente el día que tenemos 2 horas, actividades igual vía digital. Hice una modificación, le subí un poquito el porcentaje a las tareas y le reduje un poquito el porcentaje a la participación, porque al final pues es difícil que podamos estar constantemente generando opiniones, y he visto que a muchos pues se les ha complicado, digo, tal vez por la cuestión de la computadora, del teléfono, inclusive decíamos del espacio. Si estamos en casa y a lo mejor tenemos hermanos o nuestros mismos papás tienen que trabajar, a veces pues es difícil tener esta participación. No quiere decir que se relajen, ¿sí? Pero hay que estar normalmente haciéndolo, ¿sí? Para que ustedes lo contemplen. Entonces, esta es la propuesta con la cual trabajaremos los criterios de evaluación para este periodo. También lo pongo para que ustedes lo contemplen, lo revisen, y si tienen alguna información, inclusive alguna propuesta de mover un poco los porcentajes, sin problema lo podemos hacer. Esta es mi propuesta inicial, pero es algo que consensuado podemos reorganizar. ¿Alguien quisiera proponer algo distinto, mover los porcentajes en esta cuestión de los elementos con los que vamos a evaluar, chicos? Yo estoy de acuerdo con el porcentaje que dio, profe. Gracias, Sandra. Yo también estoy de acuerdo, profe. Bien, Dianechi, gracias. Qué bueno que ya llegaste. Ya estaba, lo estoy escuchando, pero no podía conectarme. Ok, gracias. Ya te puse asistencia, no te preocupes. Bien, entonces. Ok, gracias, Dulce. Bueno, entonces con sus comentarios, pues lo dejamos listo. Les adjuntaré en nuestra plataforma de Classroom, ya lo abrí, ya están invitados todos. Espero que hayan podido aceptar la invitación. Si alguien tiene alguna complicación, al final de nuestra sesión de hoy proyecto nuestro código para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Y de esa manera pues se puedan seguir integrando. Ya está las tareas programadas, ya está el espacio, y subiré en Classroom esto que le llaman ay Dios mío, este formato que nos pide la universidad, encuadre de evaluación, lo voy a subir
para que ustedes lo tengan presente y bueno, sea parte de estos acuerdos y este compromiso que todos asumimos, ¿sí? Ya también se lo compartí al coordinador para que él esté atento y de esa manera podamos pues concluir toda la información correspondiente, ¿sale? Otra cosa más, chicos. Aldea, ya lo platicamos, hay que comenzar a revisarlas. Todavía no están las primeras sesiones, esta semana quedan las primeras, para que no nos atrasemos. Les decía, la intención es ir semana con semana, para que ustedes puedan batallar. Mejor dicho, para que no tengan que batallar con esta cuestión del día. La primera semana, pues es meramente introducción, no se toma en cuenta. A partir de esta, sí, ya comenzaríamos con la información correspondiente a nuestras aldeas, por favor. Bien, muchas gracias. Entonces, y entramos en materia ahora sí. Vamos con ya la unidad 1, nos vamos directo con Europa. Europa, yo les comentaba que es el sitio, ¿sí? O es uno de los territorios donde se concentran los principales destinos turísticos del mundo. Y también es el sueño de muchos poder viajar a Europa, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque habla de toda esta historia que en muchas ocasiones nos ha permitido configurar el mundo como hoy lo conocemos, ¿sí? Hay momentos específicos en el continente europeo, pues que dan parte a lo que nosotros conocemos hoy como la sociedad actual, y por eso, pues se convierte en un destino sumamente atractivo, ¿sí? También contemplemos que Europa, pues es el continente viejo, ¿sí? El continente viejo del mundo, desde donde pues se ha configurado la historia y la realidad, ¿no? Recordemos, en América, pues ellos hacen el proceso de conquista y por eso nos bautizan como el nuevo mundo, ellos que vienen del viejo mundo, ¿sí? Entonces, iremos descubriendo toda esta información sobre Europa. Antes de que entremos ya de lleno al continente, dentro de esta unidad 1, hay dos términos que yo quisiera compartirles. Cuando ustedes hablan de turismo, recorridos, de viajes, inclusive cuando hablamos de estas motivaciones, hay un término que debemos agregar también, es la clasificación según el origen de los visitantes. Estos términos yo los manejo porque son interesantes cuando nosotros programamos estrategias, ya sea desde nuestra agencia de viajes, desde el gobierno, debemos conocerlo, ¿sí? Hay una clasificación de acuerdo desde dónde se desplazan los visitantes hacia su destino. Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen. Va a haber normalmente dos caras. La primera es esta que llamamos turismo receptivo. El turismo receptivo va a ser todas aquellas personas que residen en otros países, es decir, normalmente los llamamos extranjeros, estas personas que viven o que residen en otros países, y estos lo que hacen normalmente es realizar una estancia temporal. Los motivos pueden ser los que ya hemos hablado, los que ustedes ya conocen, y llegan a un país, ¿sí?, que es distinto a su domicilio habitual. El turismo receptivo, entonces, son todos aquellos individuos de otras nacionalidades que van a llegar a nuestro territorio nacional. Es decir, cuando un americano, cuando un extranjero, cuando un europeo viaja desde su país y llega a México, va a ser un término o va a ser un tipo de turismo receptivo, ¿sí? Lo mismo, si nosotros viviéramos en Europa, estuviéramos en Italia, por ejemplo, y los mexicanos se desplazaran a Italia, seríamos en Italia un turismo receptivo, ¿sí? Ese término hay que manejarlo y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Hay gente o hay países que viven del turismo receptivo, ¿sí? Hay algunos otros que, por el contrario, en lugar de recibir, expulsan a visitantes para otro sitio, ¿sí? Entonces, ahí lo iremos revisando. Este es entonces el primero. Todos aquellos visitantes que vienen de otras naciones a tratar de hacer turismo a nuestro país, ¿sí?, va a ser considerado como turismo receptivo. El segundo es cuando nosotros, miembros de un territorio, ¿sí?, de un país, o tenemos la intención de buscar ir al extranjero, a un país distinto al nuestro, a poder vacacionar. Este turismo, ¿sí?, consiste en que los mexicanos que vivimos en nuestro territorio nos movamos, por ejemplo, a París, que aquí está en la imagen.
Cuando se cumple este requerimiento o cuando se cumple este ejercicio, normalmente le vamos a llamar turismo egresivo. Es decir, salimos de nuestro territorio, vamos a un país distinto al nuestro para poder disfrutar de actividades turísticas, ¿sí? Este turismo agresivo es importante a nivel mundial, lo tomo en cuenta porque es un dato en el cual nos vamos a basar para conocer la información de OMT sobre cuáles son, ¿sí?, los países que dominan este ejercicio, ¿sale? Es decir, cuáles están logrando que las personas salgan de su territorio y puedan llegar a visitarlos, ¿vale? Entonces, ahí lo veremos. Hay un caso muy particular, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos juega un rol tanto en el turismo agresivo como en el turismo receptivo. Estados Unidos, tal cual, recibe muchos visitantes, es el destino número 1 en América, sí, en el continente americano, pero también es uno de los países que más expulsa, en el buen sentido de la palabra, que más gente sale de sus fronteras para llegar a otros continentes, ¿sí? También en esta lectura podemos hablar que China está sucediendo algo similar, recibe muchos visitantes, hay mucho turismo receptivo, pero también están generando un movimiento fuerte hacia afuera o un turismo agresivo, o también emisivo, como normalmente se le llama. Otra terminología que debemos manejar es el término referente a turismo extranjero, ¿sí? Este turismo extranjero, fíjense, me dirán, oye, Osvaldo, es prácticamente lo mismo entonces que el turismo receptivo, ¿no? Cuando alguien viene de fuera, que no es miembro del país, pues lo consideramos turismo extranjero. Por una parte, sí, pero no está totalmente integrado. Entonces, el turismo extranjero, hay que decir que son, desde el turismo, dos terminologías distintas. Hay que mencionar que no debe confundirse con el receptivo, sino que se va a llamar extranjero cuando nuestros nacionales que ya viven en otros países regresan a México y hacen turismo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si a lo mejor alguno de sus familiares vive en España ya hace algunos años y de repente viene en Navidad a pasarse 15 días, no va a ser un turismo receptivo, sino en ese caso va a ser un turismo extranjero, ¿sale? Entonces, este turismo extranjero sí distingue las nacionalidades de los visitantes, toma en cuenta tanto los que vienen o los que habla de que vienen de fuera, que son o que radican en un país distinto al nuestro, ¿sí? Y los que radican en un país distinto al nuestro, pero su nacionalidad ha sido mexicana. Entonces, eso hay que tener en cuenta esta situación. Y finalmente, hablamos del turismo internacional, ¿sí? Este turismo internacional habla de todas aquellas personas de un país distinto que visitan otro ejercicio u otro destino turístico. Llamaremos turismo internacional al que suma tanto al agresivo como al receptivo. Estos datos, esta clasificación se las comparto porque cuando ustedes busquen, yo les pediré en algún momento algunos datos de investigación sobre OMT, que es el encargado de generar datos sobre turismo, habitualmente van a manejar esta terminología: receptivo, agresivo, internacional, extranjero. Entonces, ustedes deben estar totalmente empapados de esta terminología, ¿sale? Entonces, repito, el turismo internacional nos habla de todas aquellas personas o todos esta clasificación de turistas desde su origen, tomando en cuenta tanto el agresivo como el receptivo. Entonces, datos del OMT nos van a decir, el turismo internacional mueve a 1.500 millones de personas. Quiere decir que está incluyendo tanto a los que salen como a los que reciben, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Estos datos, les decía, también van a ser relevantes cuando ustedes tengan que conocer y familiarizarse con el ejercicio de lo correspondiente a las agencias de viajes. Hay agencias de viajes cuyos tours se centran en este ejercicio. Hay algunas que lo que hacen es preparar viajes para que la gente vaya fuera de México. Y hay otras que preparan viajes para que la gente de otros países llegue a México, ¿sí? Y entonces así lo van a revisar. Algunas que combinan tanto lo agresivo como lo receptivo, y entonces será una clasificación internacional. Hay otras que lo que hacen es atender únicamente a los visitantes que se trasladan dentro de un mismo territorio, es decir,
todos los habitantes de México cuando se desplazan a las diferentes ciudades y municipios, y ese lo vamos a llamar turismo nacional, ¿sí? Pero en el caso de esta materia, lo que nos interesa fundamentalmente es el turismo internacional, el turismo receptivo, el turismo agresivo y el turismo extranjero, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esta información, sobre esta propuesta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Profe, Después de 5. Dime. es como el internacional es como más oficial, como algo muy formal, ¿no? ¿Por qué, o cuál sería informal y por qué consideras este como como al internacional como formal? Porque bueno, es que acá leyendo la información que dice posee un permiso o un visa sin olvidar el pasaporte, es como algo muy formal, o sea, que no pueden, Ya. como Ya. el egresivo que pueden regresarte a tu país, como lo mencionó con Estados Unidos. Ok. Bien, qué bueno que lo tocas. Este punto es interesante porque el turismo internacional, para generar estadísticas, para generar datos de cuántas personas se están moviendo, toma en cuenta a las visas y a los pasaportes. Con los pasaportes tú puedes contabilizar cuántas personas han salido de México, inclusive a qué países van, ¿sí? Y también de esta manera puedes con otros países contabilizar de dónde están llegando, ¿sí? Porque cada país va a tener este control. Entonces, es bien interesante y muy bueno el análisis que tú haces, que sí es sumamente importante para llevar una estadística que cumplamos con nuestras visas, con nuestros pasaportes y con todo este ejercicio. Cuando la gente, por ejemplo, en el egresivo, se va de México y busca quedarse a trabajar en un sitio distinto, Estados Unidos, Canadá, el que ustedes quieran, acuérdense que después de un año ya no es turismo, sino se convertiría en un residente. Ahí tendríamos que contemplarlo, ¿sale? Para que ustedes estén 100% enterados sobre esta cuestión. Muy bien, gracias por el comentario. Si escuchan ruidos extraños, ya Gracias, saben que profe. es el perro, ¿eh? Bien, voy con el siguiente. Aquí hay algunos datos, les comparto datos estadísticos sobre el turismo. Esta es la última actualización, este ya es el último dato correspondiente a lo que nos da OMT. OMT, como va avanzando el tiempo, va generando estudios. Si ustedes revisan o algún tiempo les da curiosidad la estadística, la OMT nos dice lo siguiente, va a ser un análisis, hay inclusive un libro que se llama Yearbook of Tourism, el libro del año o de los años del turismo, y nos dice que desde 2014 OMT va generando información estadística. Desde el 2014 hay un dato estadístico de cuánta gente se mueve por el turismo internacional, ¿sí? ¿Cuáles destinos son los que concentran más visitas de turismo receptivo, ¿sí? Y también cuáles son los que generan mayor turismo agresivo. Entonces, este dato que les traigo es el más reciente, es el que está en OMT, es el que llamamos perspectiva del turismo 2019, ¿sí? Esta perspectiva de turismo 2019 se presenta en 2019, aunque los datos con los que trabaja son los de 2018. Se va a presentar posteriormente el correspondiente a 2020. Y cuando llegue la presentación de este panorama de 2020, vamos a encontrar datos de 2019. Es así que actualmente el dato más actualizado es 2018 en relación a las cifras del turismo internacional. Ese dato lo vamos a reducir a lo siguiente. Dice que 1.400 millones de personas son los que durante, ¿sí?, 2018 se han logrado mover, ¿sí?
Imagínense la cantidad de personas, 1.400 millones de personas hacen turismo internacional, ¿sale? Es una cantidad sumamente alta. La OMT hace una proyección de cuántas personas podrían viajar y esto lo programaba hasta 2020 y resulta que entonces, 2 años antes, desde 2018 alcanzó esta meta o este resultado, ¿sí? ¿Qué está pasando? Pues entendemos que el turismo juega un rol fundamental para el mundo y para la economía. El siguiente punto es que los ingresos están alcanzando 1.7 billones de dólares americanos. Es una cantidad que si la meten ustedes o si la quieren transformar, a pesos mexicanos, va a ser no va a caber en su calculadora, ¿no? Entonces, todo este dinero que está generando el turismo es bien importante, es bien interesante porque nos ayuda a entender el rol que está jugando en el mundo, ¿sí? Entonces, nosotros que estamos trabajando y que nos estamos formando en el turismo, pues hay que detectar que hay opciones. Y esto me gustaría también comentarlo porque seguramente ustedes van a poder ampliar el horizonte. A veces podrían inclusive trabajar ya no solo en México, van a tener la oportunidad de trabajar hasta en el extranjero. Claro, si a ustedes les interesa. Platicamos hace un tiempo que muchos de ustedes me hablaban de los cruceros. Los cruceros pues es una forma, es una herramienta bajo la cual yo puedo trabajar y disfrutar del turismo internacional, ¿no? Entonces, ustedes podrían hacerlo, valdría la pena si lo contemplan y de esta manera ser partícipes de este ejercicio. De todas formas, si ustedes trabajan en el turismo nacional, de esos 1.7 billones de dólares, pues hay una proporción que se mueve en el turismo nacional, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esto? Les traigo también este mapa, esta clasificación. Si ustedes recuerdan, el cuatrimestre anterior también observamos información sobre este mapa, sobre este planisferio. Dábamos algunos datos, ¿sí? Aquí ya es la actualización, repito, es el punto más reciente. Nosotros analizábamos América en el periodo anterior. Hoy nos vamos a concentrar en el resto de zonas, ¿sí? En el resto de zonas vamos a tener la siguiente información. Américas, Asia, África, Oriente Medio y Europa. Europa, aquí está marcado. Ahorita les doy los datos ya en específico. Ahí en el mapa se cortó. Pero Europa es uno de los destinos, ¿sí?, a nivel internacional como continente con mayor volumen de turistas. Es el número 1 en concentración de turismo receptivo. La mayor cantidad de personas en el mundo, por ahí del 50% en turismo receptivo, viajan a Europa. Y de ahí se va repartiendo. Después de Europa va a estar contemplado Asia y esta cuestión de, Asia va a ser uno de los más importantes, ¿sí? Va a seguir América como tercer lugar, va a seguir África finalmente y en último Oriente Medio. Aquí OMT hace una clasificación, si se dan cuenta, no únicamente por continentes, porque dice que hay en Asia y en la parte de Oceanía los junta, ¿sí? Es decir, concentra estadísticas de China, Japón, pero también mete ahí a Australia, Nueva Zelanda, y esa es una zona, ¿sí? Entonces, une 2 continentes. Pero también el Oriente Medio, que es parte del continente asiático, ¿qué hace? Lo separa, lo maneja como un dato independiente. Entonces, ahí son cuestiones que de acuerdo a la lectura, al análisis que ha hecho OMT, lo va dividiendo, ¿sí? Entonces, ahí habría que validar. Entonces, también hay que entender que Asia, si sumamos Oriente Medio, tiene una cantidad importante de visitantes. Y Oriente Medio, les decía, es Qatar, Emiratos Árabes, Israel, ¿qué más me falta? Me falta Jordania, Arabia Saudita, toda esta zona es lo que llamamos Oriente Medio, ¿sí? Bien, entro con este dato. Aquí serían los destinos principales del mundo, ¿sí? En llegadas de turistas, en turismo receptivo. Este es el top 10 en turismo receptivo. Aquí lo vimos también el cuatrimestre anterior. Teníamos la actualización de 2017. Ya es la más reciente, es 2018, ¿sí? Y en 2018
vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? En 2018 los datos son los que a continuación les presento, ¿sí? Dice entonces que para 2018, perdón, se divide de esta forma los destinos turísticos a nivel internacional, ¿sí? Va a decir que prácticamente estos 10 países concentran el 40% de llegadas de visitantes, es decir, el 40% del turismo receptivo se concentra en estos 10 sitios. Fíjense qué padre, ¿no? Estamos hablando que prácticamente, ¿sí? Con la explicación que ustedes me daban, que el número aproximado está entre los 191 hasta los 201 países, ¿sí? Únicamente 10 concentran el 40%. ¿Cómo podríamos, en datos porcentuales, estaríamos hablando que prácticamente es un 5% de los países del mundo son los que están contemplando y los que están concentrando la mayor cantidad de visitantes en el mundo? Qué padre, ¿no? Bien, ¿cómo se divide entonces? Aquí está la clasificación, la división de turistas. Francia normalmente está peleando siempre entre el primero y el tercer sitio, ¿sí? Francia va avanzando. En el 2017 Estados Unidos era el 1, retomó Francia en 2018 el primer lugar, ¿sí? Como el mayor destino de turismo receptivo. Francia es el número 1 con 89 millones de personas. Imagínense la cantidad. 89 millones de personas, para hacerles una referencia, es lo que nosotros, o para compararlo con México, en México somos 100 millones de habitantes. México, un poquito más, ¿no? 105. Pero fíjense, prácticamente el 80%, el 90% de la población de México es la que viaja a Francia, ¿sale? Qué cantidad, una cantidad tremenda de visitantes. Entonces, es muy fuerte el turismo como ejercicio en este país. Sigue España. España también es una cantidad muy fuerte, 83 millones. España es un país muy pequeñito, ¿sí? Hay lugares donde la población es sumamente pequeña, reducida. Entonces, es interesante leer esto. Estados Unidos, país muy grande que tiene más de 100 millones de habitantes por la cuestión y la extensión territorial. Entonces, ahí no hay complicación, ¿no? Vendría China, Italia, Turquía y México con 41 millones, seguido de Alemania, Tailandia y Reino Unido. ¿Me pueden decir de esta lista que yo les presento cuántos países son europeos? ¿Tres, profe? ¿Cuáles serían? ¿Me ayudas, Andy? Sí, Francia, España Francia, e Italia. España e Italia. Ok, vamos 3. ¿Alguien más? ¿Ubican algún otro? Muy bien, Andy, excelente. ¿Sería el Reino Unido? Gracias. Perdón, Yatsiri. ¿El Reino Unido? Reino Unido, muy bien. Vamos 4. ¿Sí? ¿Algún otro? Alemania. Alemania, excelente. Dulce. Vamos 5. ¿Algún Turquía. otro? ¿Cuál? Turquía. Perfecto, Víctor. Turquía, ¿sale? Turquía, sumaríamos. Turquía también es un país euroasiático, mitad Europa, mitad Asia, pero normalmente Turquía está incluido para fines políticos, etcétera, como parte del continente europeo. Entonces, estamos entendiendo que de esta manera Europa, del top 10, es decir, de los 10 países más importantes a nivel internacional, está concentrando el 60%, es decir, 6 de 10. Francia, España, Italia, Turquía, Alemania y el Reino Unido, ¿sí? Fíjense el peso que tiene Europa en turismo internacional, ¿sí? De ahí vendría, en cuanto a Asia, pues está China, está Tailandia, ¿sale? Estaría posteriormente América con Estados Unidos y con México, cada uno tendría un 20%, ¿sí? África no aparece, Oceanía no aparece tampoco en este dato, ¿sí? Sino que Europa es quien concentra normalmente esta cantidad de visitantes. Y este es otro dato, ahí cambia, este dato es el dinero, ¿sí? O la cantidad de millones de dólares que se generan por esa actividad o por el turismo en cada país. Cambia, fíjense, puede ser que Francia sea el número 1, es decir, el que más turistas recibe, pero
en Estados Unidos se genera más dinero por turismo que en estos sitios, ¿sí? Ahí tiene que ver, pues, a lo mejor el precio de los productos, el precio de los servicios, inclusive hasta, pues, todo este gasto que se genera alrededor de la estancia. Ahí desaparece México, pero si lo llevamos desde el análisis que estamos haciendo, desde el punto de vista de continentes, Europa sigue apareciendo, está España, está Francia, está Reino Unido, está Italia, está Alemania. Ahí solamente quedan 5. Y Asia empieza a aparecer. Asia aparece con Japón, con China, ¿y qué otro me falta? Con Tailandia. Ahí aparecen 3. Y fíjense, aquí sí aparece el continente de Oceanía. Australia aparece como un sitio, Estados Unidos correspondiente a América, y el que no aparece es África. África, desafortunadamente, pues ustedes saben que las condiciones de vida, que principalmente lo que hace la gente o lo que busca la gente es pues satisfacer sus necesidades básicas, y a veces el turismo no es algo prioritario, ¿no? Hay países que sí, pero en estos datos y en estas cifras que hemos dado, pues no están presentes, ¿sí? Bien, sigo avanzando. Y ahora sí, vienen los datos duros del turismo en Europa. En Europa tendríamos este dato. Dice ahí que hay 710 millones de visitantes anuales, ¿sí? Imagínense, es una cantidad tremenda. Bastantes personas se mueven en Europa. En todo el continente se mueve esta cantidad. Es decir, 51% del turismo internacional se concentra en Europa. Si lo llevamos a datos estadísticos, de cada 10 visitantes, de cada 10 participantes del turismo receptivo, ¿sí? Serían 5 viajan a Europa, y los restantes 5 se van a dividir en todos los continentes restantes, ¿sí? Y ahí están un poquito los datos de los millones que decíamos que genera esta actividad en el mundo. Desde Europa concentra 570,000 millones de dólares, un porcentaje del 39%, ¿sí? Europa entonces juega un rol tremendo en el ejercicio del turismo internacional. Vale la pena que lo conozcamos, que lo identifiquemos, porque de aquí, pues entonces vamos a tener que leer y tratar de proponer, a lo mejor desde nuestro ejercicio de México, propuestas de viajes a Europa. ¿Por qué? Porque la gente lo busca, ¿sí? Y entonces podemos crear otras opciones, no repetir, a pesar de que es un sitio, decíamos, muy demandado, todavía podemos generar innovación, ¿eh? No nos vamos a concentrar en lo de siempre. Podemos crear nuevas experiencias para el visitante y aumentar más su satisfacción y seguir creando, pues, este beneficio en desplazamiento, también en recursos económicos para el continente europeo, ¿sí? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Aquí vamos a terminar nuestra sesión de hoy. El día de mañana continuamos con este análisis. Vamos a hacer el desglose ya territorial, vamos a hacer la revisión del número de países que intervienen, que participan en Europa, y vamos a dar ya pues toda esta introducción de por qué es importante, ya no solo desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, ¿sale? ¿Alguno de ustedes quisiera viajar a Europa? Me platicaban algunos que les gustaba más Asia, algunos que también les llamaba la atención África. Pues viendo este ejercicio hay que buscar opciones, nosotros hay que prepararnos, y como les comenté, en América seguramente de lo que veamos en esta materia mucho les va a servir, que si ustedes quieren viajar puedan planear un viaje adecuado, un viaje correcto y un viaje que no sea tan costoso, ¿sale? Entonces vale la pena que ustedes lo contemplen, lo concerten, y sobre todo pues que puedan estar listos con la información correspondiente, ¿sí? Bien, entonces chicos, con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? La sesión del día de hoy pues es, decíamos, para seguir familiarizándonos ya con el continente europeo, poder entender su relevancia, y así iremos desglosando continente por continente, ¿sí? ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? No, profe, todo está bien. Muy bien. Gracias, Janet. Sí, entonces, mañana retomamos la tarea que ustedes hicieron sobre el número de países del continente, ¿sí? Y de esa forma, pues
pues ya iremos haciendo la suma final del mundo, ¿sí? Por favor. Bien, entonces chicos, pues nos encontramos mañana. Mañana nos vemos en nuestra clase de 9 a 11 de Geografía Turística. Y pues muchísimas gracias. Por favor, no se les olvide aceptar la invitación para Classroom y va a ser nuestro medio de comunicación para las tareas como lo hicimos el cuatrimestre anterior. Descansen. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Ah, si alguien me faltó de pasar asistencia, por favor, aquí pónganme presente los que me faltaron, porque cuando comenzamos con la asistencia, algunos no habían llegado. Si falta alguien, por favor, antes de que se vayan, me van colocando. Los que ya me colocaron, ya sin problema pueden salir. Ok, Anaís, qué bueno, ya aquí te registro. Buenos días, profe, falto yo. Faltas tú. Iris. Iris. Perfecto, Iris. Hay que acuérdate que hay que llegar temprano, ¿eh? Sí. Gracias, Iris. Listo. Andy, ya te puse. Gracias. Anaís, también ya te registré. Muchas gracias. Me faltó Liliana Alejandra. No está. Ok. Gracias. Marta Alicia. Tampoco está. Arturo. Tampoco llegó. Y listo. Gracias, chicos. Descansen. Nos vemos. Hasta luego.